Buenas tardes, hoy vamos a explicar qué se entiende por ciencias de la religión y por qué es tan importante para estudiar el hecho religioso. La ciencia de la religión es un conjunto de estudios que analizan la religión de manera científica y objetiva. Estos no buscan evaluar si una creencia es verdadera o falsa, sino que comprenden a la religión como una realidad humana y que ésta forma parte de la historia y de la vida social. Estas disciplinas se interesan por entender cómo es que apareció la religión, de qué manera se practican y qué impacto tiene esto en la comunidad. Desde ese enfoque, la religión se considera un hecho religioso porque ha estado presente en la mayoría de culturas a lo largo de todo el tiempo. Esto se expresa mediante ritos, creencias compartidas, instituciones religiosas que organizan la vida de todos los creyentes. Esta, al tratarse de una realidad observable, puede estudiarse de manera sistemática. La ciencia de la religión viene muy conectada con la filosofía de la religión. Mientras la ciencia trata de describir y analizar los hechos, la filosofía se centra más en una reflexión acerca de lo más profundo de la religión, su origen y su papel en cómo los seres humanos vemos nuestra existencia. Dentro de este campo, la sociología estudia cómo la religión influye en la organización social, en las instituciones y en la relación entre los grupos. A su vez, la psicología religiosa se enfoca más en la vivencia que tenemos nosotros personalmente con nuestra fe. Analiza cómo una experiencia religiosa nos puede afectar emocionalmente, puede afectar nuestra conducta y nuestra vida interior con las demás personas. A continuación, hablaré un poco sobre la filosofía de la religión. Principalmente quisiera aclarar, ¿qué es la filosofía? Es el estudio de las preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la razón y la realidad. En el sentido religioso, la filosofía se entiende que es destinada a exponer los preámbulos de la fe, es decir, aquel conjunto de tesis filosóficas necesarias para comprender esta misma. De igual manera, es necesario entender que el hombre es un ser religioso por naturaleza, ya que siempre busca dar respuestas a sus preguntas existenciales. Teniendo esto en cuenta, la filosofía entra en acción como rama de la filosofía que reflexiona sobre la religión. Esta surge en conjunto con otras ciencias de la religión, como la sociología, que es la encargada de analizar cómo se comporta el ser humano en su entorno y por qué éste se encuentra tan identificado con una religión en concreto, y estudia el hecho religioso como fenómeno humano, es decir, mediante acciones y experiencias que tenemos en el día a día. ¿Cómo se diferencia la filosofía de la religión con la teología? La teología se encarga de la revelación y de determinar si existe un Dios o no. En cambio, la filosofía es más analista y crítica, y no defiende ninguna religión en concreto. Cabe destacar de igual manera el aporte de Aristóteles con el motor inmóvil. Este llegó a la teoría: si existen los cuerpos que se mueven y cambian, debe de existir algo que mueva a estos cuerpos, y a este mismo lo denominó motor inmóvil. De igual manera, este tuvo influencia en pensadores filosóficos y teólogos, como Santo Tomás de Aquino y Averroes, que posteriormente estos mismos plantearon la religión como una respuesta racional, es decir, dejaron de lado las justificaciones naturales y intervinieron las justificaciones subjetivistas. Pues bien, ahora voy a hablar sobre la relación entre la fenomenología y el estudio de la religión. En primer lugar, es importante aclarar que la fenomenología no sustituye a la filosofía de la religión, sino que la complementa. Mientras la filosofía reflexiona de manera crítica sobre el sentido de lo religioso, la fenomenología se enfoca en describir y comprender el fenómeno tal como se manifiesta. Su principal aporte es ofrecer datos descriptivos y comparativos, un fundamento esencial para cualquier análisis posterior. La fenomenología parte de un hecho innegable, pues la religión es una realidad presente en casi todas las culturas. Su método consiste en abordar este hecho religioso para describirlo y comprenderlo en su propia lógica, evitando reducirlo desde el principio a expresiones psicológicas, sociales o históricas. Su objetivo central es captar el sentido de lo profundo que la religión tiene para quien la vive. Para lograrlo, adopta una actitud de neutralidad y de respeto.
suspendiendo juicios previos para intentar comprender el fenómeno desde la perspectiva del creyente. Finalmente, la fenomenología también realiza una labor de comparación y clasificación entre las distintas religiones y formas de religiosidad, lo que nos ayuda a identificar patrones, diferencias y la riqueza inherente de esta dimensión humana. La fenomenología al final nos ofrece las herramientas descriptivas y una actitud de apertura necesarias para estudiar la religión en su complejidad y profundidad, allanando el camino para la posterior reflexión filosófica. La fenomenología de la religión aporta la comprensión del hecho religioso, describir la realidad del humano y cómo se enfrenta a esta, considerando que la considera absoluta, ni juzgándola ni explicándola. Su interés tampoco es determinar si la religión es falsa o verdadera, sino que solo se determina la manera en la que se puede llegar a captar el significado de lo profundo en esa experiencia vivida. Y tal y como se muestra en el video de psicología, que muchas veces la fe se intensifica o las experiencias religiosas como tal cuando estamos en momentos de angustia o de preocupación que nos hacen llevarnos al límite como tal. Esto es lo que nos permite comprender es la manera en la que el sujeto experimenta subjetivamente lo sagrado y en lo emocional. El hecho religioso como realidad humana. El hecho religioso es una parte fundamental de la humanidad. Ha estado presente en muchas culturas y en muchas épocas. Da origen cuando el ser humano se pregunta sobre su origen, sobre la muerte o sobre su propio sentido de la vida. Frente a estas preguntas, busca una realidad trascendente que le demuestre el sentido de su propia existencia. Debido a esto, la religión no es solamente un conjunto de normas o ritos, sino que es una búsqueda del sentido de la vida. Además, que la religión tiene dimensión personal, porque nace de la experiencia interior del creyente, y una dimensión social porque se vive en comunidad. En el tema, el aporte a la comprensión del hecho religioso, los puntos 3 y 4 muestran que la religión no puede reducirse a una función social, aunque cumple roles como integrar, consolar o dar cohesión a la comunidad. El libro explica que su raíz es más profunda. La religión no surge simplemente porque la sociedad la necesita, sino porque el ser humano al enfrentarse a la realidad descubre que no es autosuficiente. En su experiencia concreta reconoce que su vida, su libertad y sus posibilidades están fundadas en algo que lo supera. Por eso, el hecho religioso no se entiende solo de la sociología, sino de la estructura misma de la existencia humana. La religión es la expresión histórica de una experiencia más radical y universal. Esa experiencia es lo que el autor llama religación y constituye la clave última para comprender el hecho religioso. La religión no es todavía una religión concreta, sino un hecho humano universal. Significa que el ser humano está constitutivamente ligado al poder de lo real. Depende de una realidad que lo fundamenta y le da sentido. Todos los seres humanos, creyentes o no, viven esta condición. Las religiones aparecen cuando esa religación se expresa históricamente en doctrinas, símbolos, ritos y imágenes de Dios. Así, comprender la religión implica ir más allá de sus formas externas y reconocer esa relación ordinaria del ser humano con la realidad última, relación que luego se concreta culturalmente de distintas maneras. En conclusión, la filosofía de la religión nos invita a reflexionar críticamente sobre cómo interpretamos la religión. No puede reducirse en una simple especulación metafísica en una experiencia puramente subjetiva. Exige considerar su dimensión histórica, social y práctica. La religión no es solo un asunto privado en un conjunto de dogmas, sino una fuerza social que ambivalentemente se puede legitimar de estructuras de opresión e inspirar procesos de liberación. Por ello, más que eliminarla, es necesaria una reforma que permita comprenderla correctamente, no como un manual rígido de normas, sino como una forma de enseñanza, comunidad y solidaridad.